Hola, bienvenidos a todos a esta nueva entrega del curso Excel 2010 avanzado, en el cual vamos a adentrarnos ya en el módulo 4 y último de este curso, dedicado al tema de las macros. Vamos a ver qué son las macros, vamos a realizar macros utilizando la grabadora de macros que viene con Excel, veremos qué son las referencias absolutas y mixtas a la hora de utilizar las macros, veremos los botones de macro y veremos para qué sirven, qué utilidad le podemos dar a los controles de formulario, siempre y cuando pues tengamos antes unas macros guardadas en nuestro libro de Excel, ¿no? Bueno, pues así que vamos allá. Voy a cerrar el PowerPoint y abro un libro de Excel completamente en blanco. Lo primero que tenemos que saber es que para realizar macros podemos utilizar dos formas, o bien utilizando la grabadora o bien programando en un lenguaje que se denomina VBA, siglas que vienen de Visual Basic for Applications. El objetivo de este curso no es aprender a programar en VBA porque nos llevaría muchísimo tiempo, para eso además estoy haciendo en paralelo un curso de programación en VBA, sino que el objetivo que vamos a tener en este curso es realizar macros utilizando la grabadora. La grabadora realmente lo que hace es generar código de programación en VBA por detrás de manera transparente para el usuario, sin que tengamos que intervenir y sin que tengamos que modificar ni picar código para nada, en absoluto, ¿no? Bueno, lo primero que hay que mencionar es que es muy conveniente a la hora de trabajar con macros tener habilitada una pestaña, que es la pestaña programador, que por defecto en Excel no viene habilitada. Entonces hay que habilitarla a mano. Dentro de esa pestaña programador, además de tener los botones de macros, Visual Basic, grabar, seguridad de macros y los controles de formulario con los botones de propiedades, etcétera, bueno, pues tenemos que habilitar esa pestaña desde la pestaña Archivos, Opciones. Dentro de Opciones, pues tenemos que irnos a la categoría Personalizar cinta de opciones y dentro de la categoría Personalizar cinta de opciones, bueno, pues a la derecha deberemos de habilitar la pestaña Programador. Esta casilla pues vendrá desactivada, vendrá sin checar, bueno, pues hay que activarla, pulsamos Aceptar y después de haber hecho esta operación ya tendremos disponible la pestaña Programador en la cinta de opciones para poder utilizar todas las herramientas destinadas a las macros, al código VBA, XML, etcétera, ¿no? Bueno, la grabadora de macros, que es la forma que vamos a utilizar en este curso para crear macros, funciona de manera muy similar a una grabadora de voz. Una grabadora de voz, lo que hacemos es pulsar el botón de grabar, después hablamos y cuando terminamos de hablar le damos al botón del stop y toda la conversación quedó grabada. Bueno, pues la grabadora de macros de Excel funciona de manera muy similar. Lo primero que hay que hacer es poner a grabar la macro, es como darle al botón del REC, al botón de grabar. Después haremos en Excel aquellas acciones repetitivas, cotidianas, que queremos que realice la macro por nosotros y cuando ya hemos terminado de realizar estas acciones repetitivas, pues le daremos al botón de detener la grabación de la macro, botón que ya veremos dónde se encuentra, y todo lo que hayamos hecho durante el proceso de grabación, pues quedó grabado dentro de la macro, al igual que una conversación de voz en una grabadora de voz, ¿no? Para que en un futuro pues podamos reproducir aquello que se grabó en el momento que creamos oportuno y que nos apetezca. Vamos a empezar a realizar pues, las macros, una macro muy sencilla para que veáis cuál es el proceso de elaboración de una macro y poco a poco pues, lo iremos complicando un poquito más con algún ejemplo útil, práctico. Luego utilizaremos botones de macro y botones de controles de formulario, ¿no? Bueno, vamos a imaginarnos el siguiente supuesto. Vamos a imaginarnos que nosotros, a la hora de trabajar con Excel, pues todas nuestras hojas de cálculo llevan, por ejemplo, en la fila 1 los meses del año, pues porque resulta que trabajamos con balances anuales y cada vez que trabajo en Excel, pues me veo obligado a introducir, como veis ahí, pues los meses del año, ¿no? Imaginaos que esta es una tarea que tengo que realizar todos los días varias veces. Imaginemos que todos los días tenemos que elaborar 10 o 11 hojas de cálculo y todas deben de llevar en la primera fila, en la fila de arriba, pues los meses del año. Bien, para no tener que repetir esta operación, que tampoco nos lleva mucho tiempo, porque con la opción de autorrelleno, pues ya veis que esto es una lista inteligente y automáticamente se rellena. Bueno, pero aún así podemos simplificarlo más y no tomarnos la molestia ni siquiera de escribir la palabra enero y luego arrastrar la celda hacia la derecha, simplemente pulsando una combinación de teclas que nosotros escogeremos,
podemos hacer que esta macro se ejecute siempre que queramos, ¿no? Entonces voy a cerrar sin guardar este libro y abrimos uno nuevo y vamos a ver cómo realizar una macro que haga esta tarea tan sencilla para empezar y ver cuál es el desarrollo de las macros. Bueno, lo primero que hay que hacer, por supuesto, imaginándonos siempre que funciona igual que una grabadora de voz, lo primero que hay que hacer es poner a grabar la macro. Y la macro se puede poner a grabar, es decir, le tenemos que dar al botón del REC desde dos sitios diferentes. O bien desde la pestaña Vista, y dentro de la pestaña Vista, utilizando el botón de macros, si os fijáis, al pulsar en la flecha que aparece debajo de macros, ya me aparece un menú emergente donde tengo la opción de grabar macro. Esa sería la opción a pulsar para poner a grabar la macro. Esto es como darle al botón del REC, al botón de grabar, ¿no? Y una vez que hemos habilitado la pestaña programador, desde la pestaña programador también podemos poner a grabar la macro. Desde este botón que tenemos aquí en la izquierda, de grabar macro. O sea que cualquiera de las dos ubicaciones sería válida. Yo ya he habilitado la pestaña programador, lo voy a hacer desde aquí, desde la pestaña programador, ¿no? Entonces pulsamos el botón de grabar macro y nos sale esta ventana que nos va pidiendo una serie de datos, algunos de obligado cumplimiento, otros opcionales. Concretamente me pide 4 datos. Para empezar, el nombre que quiero asignar a la macro. El nombre pues puede ser el que nosotros queramos, siempre respetando unas sencillas reglas, y es que el nombre de la macro no debe de tener espacios en blanco, no debe de tener símbolos extraños. Y respetando estas reglas tan sencillas, bueno, pues le podemos dar un nombre a la macro. Fijaos que Excel ya nos ofrece uno, porque no puede haber una macro sin nombrar, como cuando guardas un libro, ¿no? Que siempre te lo va a guardar por defecto con el nombre del libro 1, a no ser que tú se lo cambies. Entonces, como esta macro lo que va a hacer va a ser escribir en la fila 1 los meses del año, pues la voy a llamar, por ejemplo, meses del año, pero fijaros que en el nombre de la macro pues no pongo en ningún momento espacios en blanco, sino que utilizo guiones bajos. Lo siguiente que me pide es un dato opcional, no es de obligado cumplimiento, y es el método abreviado. El método abreviado es qué combinación de teclas quiero que se utilice para ejecutar la macro en un futuro. Es decir, una vez que la macro esté terminada y esté grabada, yo esta macro la voy a tener que utilizar en el futuro un montón de veces. Bueno, pues existe la posibilidad de hacer que la macro haga su trabajo, se ejecute al pulsar una combinación de teclas, en las cuales una me la imponen, que es la tecla control, y la otra la elijo yo. Luego entonces aquí recomiendo, en el caso de que utilicéis método abreviado, que cojáis una tecla que junto con control no utilicéis. Por ejemplo, yo nunca cogería C, X o V, porque lo utilizo bastante. Control C para copiar, control V para pegar, control X para cortar. Entonces, si yo le digo a una macro que se ejecute con control C, a partir de este momento, sobre todo si hago que la macro funcione en todos los libros, ahora hablaremos de esto, dejaría de funcionarme ya la opción de copiar y cada vez que pulse control C, en vez de copiar, ejecutaría la macro, ¿no? Entonces, utilizar una tecla que no utilicéis para nada. Otra cosa es habilitar las mayúsculas. Si habilitamos las mayúsculas y después pulsamos una tecla cualquiera, como por ejemplo la K, como acabo de hacer yo, como podéis observar, me está diciendo que el método abreviado es control más mayúsculas más K. Entonces esto me está obligando a en un futuro, si yo quiero ejecutar la macro, ya pulsar 3 teclas, con lo cual a mí ya me parece un poco enrevesado y complicado. A mí, en el caso de utilizar método abreviado, no utilicéis las mayúsculas a no ser que tengáis ya todas las teclas ocupadas con otras macros o con otras funciones que vosotros utilizáis. Entonces en ese caso, pues sí, habilito las mayúsculas porque si no me quedo sin teclas, ¿no? Bien, para ejecutar esta macro voy a utilizar la K, que yo personalmente no la utilizo para nada, en minúsculas, con lo cual le estoy diciendo a Excel que para ejecutar la macro, en un futuro, pues podremos pulsar la combinación de teclas control K y la macro hará su trabajo. En este caso, escribir en la fila 1 los meses del año. También adicionalmente es posible, además del método abreviado, decirle a Excel que la macro se ejecute pulsando un botón, que ya veremos después, más adelante, cómo podemos asignar las macros grabadas a botones que incluiremos en cinta de opciones, barra de herramientas de acceso rápido, hoja de cálculo, etc. Bueno, siguiente dato que nos pide es dónde queremos guardar la macro. Y al desplegar este menú vemos que nos ofrece 3 posibilidades. Y esto es importante. Libro de macros personal, libro nuevo o este libro. Bien, si queremos que la macro se ejecute
funcione en cualquier libro de Excel, tanto en este que tenemos ahora mismo abierto como en otros que tengamos guardados de antes, como en futuros libros que podamos construir, la opción a escoger en ese caso será libro de macros personal. El libro de macros personal es un libro oculto que se ejecuta cada vez que abrimos el Excel. Y Excel utiliza este libro para guardar, como su nombre indica, las macros y el código VBA que queremos que se ejecute en cualquier libro de Excel, ¿no? Ya que cada vez que abrimos un documento de Excel se abre, aunque no lo veamos por detrás, este libro, pues está siempre abierto y disponible. Luego entonces es una buena costumbre, si queremos que nuestro código VBA o nuestras macros funcionen en cualquier libro, guardarlo ahí. La siguiente opción es libro nuevo. Si le decimos que guarde la macro en un libro nuevo, esta macro solamente funcionará, como su nombre indica, en un libro que sea nuevo, ni en uno que tenga ya realizado, ni nada por el estilo, en un libro nuevo. Y la opción de este libro, pues hace que la macro que estamos grabando ahora mismo funcione en este libro, y solo en este, en el que tenemos abierto ahora mismo. Habrá que guardarlo de una forma especial, que ya veremos cómo, y funcionará solo en este libro, pero si abrimos otro de los que tengamos hechos de antes o si en un futuro creamos otros libros, esta macro no funcionará porque le dije este libro. Entonces, en el ejemplo que hemos puesto nosotros, que queremos que nos ponga los meses del año en la primera fila porque se supone que a la hora de trabajar lo tengo que introducir un montón de veces en los diferentes libros que voy generando, la opción a escoger sería el libro de macros personal, en este caso en concreto, ¿no? Y con esto conseguimos que la macro funcione en cualquier libro. Bueno, siguiente dato que nos pide, descripción. Este es un dato opcional. Es bastante útil, ayuda mucho, porque cuando uno va cogiendo soltura con las macros y le va pillando el gusto, pues lo habitual es que tengas varias macros, cada uno haciendo una cosa, cada uno haciendo una tarea repetitiva. ¿Qué ocurre? Pues que con el tiempo se te olvida la combinación de teclas, es decir, el método abreviado, del cual hemos hablado antes. También se te olvida de qué hacía una macro en concreto, si es que hace mucho tiempo que la grabaste. Bueno, pues la descripción te ayuda para refrescarte todas estas cosas. Es posible, después de haber grabado una macro, cuando ha pasado un tiempo, ver la descripción de una macro y esa descripción pues te puede dar algunas pistas de qué hacía la macro, ¿no? Entonces, en este caso, ya os digo que es opcional, si se deja en blanco no pasa nada, pero ya que estamos, si es la primera, voy a introducir en la descripción lo siguiente, ¿no? Escribe los meses del año en la fila 1 de la hoja de cálculo, ¿no? Bueno, y una vez que hemos rellenado ya estos 4 datos que nos pide la ventana de grabar macro, pues pulsamos el botón de aceptar y a partir de este instante Excel nos está grabando. Es decir, todos los movimientos que hagamos nosotros ahora mismo hasta que detengamos la grabación están siendo grabados al igual que se graba una conversación de voz con una grabadora de voz, ¿no? ¿Cómo sabemos que Excel nos está grabando? Primero, en la barra de estado de Excel tiene que aparecer un botón cuya utilidad es detener la grabación de la macro. Es decir, cuando terminemos de realizar aquellas tareas automáticas repetitivas que queremos que haga la macro, pulsaremos ese botón. Y también sabemos que nos está grabando porque si nos vamos a la pestaña programador, donde antes estaba el botón de grabar macro, ahora resulta que hay un botón que es detener grabación. Es decir, es un botón que conmuta entre grabar macro y detener grabación. Entonces, cuando nos está grabando, pues tenemos la opción de detener grabación. Echando un vistazo a estas dos zonas, pues podemos ver si nos está grabando o no, por si en algún momento hay alguna duda. Bueno, y una vez que nos está grabando, ¿qué hay que hacer? Pues nada, la tarea repetitiva que queremos grabar en esta macro y hemos dicho que queremos que nos ponga en la fila 1 los meses del año. Bueno, pues pongo enero en la celda A1, arrastro hacia la derecha, utilizando la función de autorrelleno, después selecciono otra celda para que no se me quede el rango seleccionado, una celda cualquiera, y ya detengo la grabación. Como es la primera macro que hacemos, pues es lo más sencillo del mundo. No hay macro más sencilla que esta prácticamente, ¿no? Muy bien. Pues ya hemos creado una macro. Fijaros que ya le he dado al botón de detener grabación que teníamos aquí arriba, con lo cual ya no nos está grabando. ¿Qué es lo que ha grabado? Pues lo que hicimos durante el proceso de grabación, que es simplemente escribir en la celda A1 enero, utilizar la función de autorrelleno para que me escriba la lista inteligente hasta diciembre y después seleccionar una celda cualquiera, que no recuerdo cuál era, para que me quitara el rango de la fila 1. Y después detuve la grabación. Bueno, pues todas esas acciones fueron grabadas. En el caso de que estés realizando una macro y cometas una equivocación, esa equivocación, si vuelves hacia atrás con la opción de deshacer
y rectificas para hacerlo bien, todo eso se va grabando también. Lo único que ocurre es que la macro lo va a realizar a una velocidad tal que no lo verás, pero todo lo que hagas lo repite como un loro, lo graba. Bueno, siguiente paso, cuando quiero guardar la macro en un libro de macros personal. Es decir, esta macro nosotros quisimos que funcionara en cualquier libro de Excel, no solo en este. Y en la ventana de grabar macros, si recordáis, le dijimos que guardara esta macro en el libro de macros personal. Cuando hacemos esto, cuando guardamos una macro en ese libro tan especial, hay que seguir un paso más, y es cerrar el Excel por completo, a lo cual nos va a hacer dos preguntas. Si no guardaste el libro, pues siempre que cierras Excel te va a preguntar si deseas guardar los cambios. Y esta es una pregunta habitual que todos conocemos, a lo que le dirás que sí o que no, dependiendo de si quieres guardar lo que acabamos de hacer. A mí no me interesa guardar este libro para nada. Luego entonces a esa pregunta le diré que no quiero guardar los cambios en el libro. Y la otra pregunta que nos va a hacer es la más importante, y es que como detecta que hemos hecho un cambio en el libro de macros personal, que como dije hace un instante es un libro que se abre junto con Excel, nos va a preguntar si queremos guardar los cambios realizados al libro de macros personal. Y a esa pregunta, si queremos que la macro funcione y que quede definitivamente guardada, habrá que responder que sí, porque si le decimos que no, como si no hubiéramos hecho nada. Vamos allá. Cierro Excel y aquí está la primera pregunta. ¿Desea guardar los cambios efectuados en el libro? Bueno, pues aquí le digo que no, porque no me interesa para nada. Pero inmediatamente después me hace esta pregunta que es la importante. Y es si deseo guardar los cambios realizados al libro de macros personal. Entonces aquí pues le tendremos que decir que sí, que lo quiero guardar, porque si le decimos que no, pues no servirá para nada lo que hemos hecho hasta ahora. Entonces le doy a guardar y Excel se cierra. Bien, a partir de este momento, cada vez que nosotros abramos el Excel en blanco y queramos escribir los días de la semana, que lo tengo que hacer muchas veces a lo largo del día, pues para ahorrarnos la labor, pulso la combinación de teclas Control-K y aquí tengo los días de la semana, los meses del año escritos. ¿Vale? Es así de sencillo. Bueno, dudas, preguntas que pueden surgir a partir de aquí. ¿Se puede repetir la ejecución de una macro una vez ejecutada? Es decir, yo ya acabo de ejecutar la macro, con lo cual en la fila 1 pues me ha escrito los meses del año. Y si yo quiero que me los escriba también en este mismo libro, en la fila 10, ¿podría pulsar Control-K después de situarme en la celda A10 y lo haría? Pues no. Y además da un error en tiempo de ejecución. ¿Esto por qué ocurre? Bueno, pues esto ocurre porque nosotros le hemos dicho a Excel, mientras grabábamos la macro, que me tiene que grabar la macro, o mejor dicho, me tiene que escribir los meses del año en la fila 1. Y además partiendo de la celda A1. Y lo hace estrictamente así. Es decir, si yo a la hora de grabar la macro introduje los meses del año en la fila 1 partiendo de A1, cuando reproduzca la macro lo va a hacer exactamente igual. ¿Y qué pasa si ya hay algo escrito en la fila 1, en la celda A1? Bueno, pues que no va a poder hacer su trabajo, porque ya las condiciones o premisas de partida no se cumplen, porque a la hora de grabar la macro en esta fila no había nada y resulta que ahora cuando la intento ejecutar pues hay ya información, ¿no? Entonces esto da errores de este tipo. Entonces, si no modificamos una cosa que vamos a ver ahora después, que son las referencias de las macros, la macro repite escrupulosamente y estrictamente lo que nosotros le dijimos que hiciera. Y si le dijimos que lo hiciera en la fila 1, pues lo hará en la fila 1. Y si ya hay información en la fila 1, cosa que no ocurría cuando puse a grabar la macro, pues ocurrirá un error porque las condiciones no son las mismas. Entonces, en el caso de que nos haga un error de este tipo, bueno, pues tenemos tres opciones, o finalizar, o depurar, o ayudar. La opción de depurar solamente tiene utilidad si sabemos programar en VBA, porque lo que hace es abrirnos el editor de VBA, mostrarnos, resaltarnos en amarillo la línea que ha generado el error a la hora de ejecutar esta macro y dejarnos a nosotros la labor de solventar programando en VBA ese error, algo que en este curso pues no se da, no llegamos hasta ahí, ¿no? Para eso, como dije al principio, tenemos el curso de programación en VBA. Y luego tenemos la opción de finalizar, y es que finalice la ejecución de esta macro, aunque no ha tenido éxito, para que me deje seguir trabajando con Excel, ¿no?
Entonces voy a intentar repetir otra vez la macro con control K para que me genere el error y le voy a dar a depurar para que veáis que efectivamente me abre el editor de VBA y este es el código VBA que ha generado la macro por detrás. Es decir, la grabadora de macros lo que hace es programar en Visual Basic por nosotros y este es el código que generó. Y la línea que está generando un error ahora mismo, pues es concretamente esta. Si supiéramos programar en VBA, pues nos meteríamos aquí, ya estamos, borraríamos esta línea, pondríamos el código apropiado, guardaríamos cambios en este código, en el módulo en concreto, y ya está. Pero como no sabemos, pues lo que tenemos que hacer es cerrar el editor, darle a aceptar y ya está. Bueno, muy bien, pues ya hemos visto por qué genera un error, ya hemos visto que la macro se ejecuta perfectamente, la vamos a volver a ejecutar, pero en otro libro nuevo, es decir, no guardar. Abro de nuevo Excel, nos imaginamos que tenemos que escribir de nuevo los días, los meses del año, control K, y aquí tenemos los meses del año, ¿no? Pero, ¿y si yo me veo en la necesidad de escribir los meses del año en otras filas? Que es lo que intentaba hacer antes. Ahora mismo hemos visto que nos da error. Muy bien, pero ¿y si quiero que la macro funcione así? ¿Y si yo quiero que me permita ejecutar la macro no partiendo siempre de la misma celda? No utilizando referencias absolutas de Excel. ¿Cómo se hace? Bueno, pues vamos a ello. Voy a cerrar este libro, no guardo cambios, abro uno nuevo. Y lo que vamos a hacer ahora va a ser grabar la misma macro, pero en esta ocasión me va a permitir ejecutar la macro partiendo de cualquier celda, para que las condiciones no tengan que ser idénticas a las que se utilizaron al grabar la macro, ¿no? Entonces, nos vamos a la pestaña Programador. Y cuando quieres que esto funcione así, es decir, que la macro no se grabe utilizando referencias absolutas, esto es, partiendo siempre de A1, obligatoriamente, sino que quieres partir de cualquier otra celda, es decir, quieres cambiar la referencia de la celda, lo que tienes que hacer antes de poner a grabar la macro es, en la pestaña Programador, pulsar el botón de usar referencias relativas. Este es un botón de tipo on-off, encendido-apagado. Luego, entonces, si lo pulsas, verás que se queda seleccionado en naranja y eso quiere decir que ahora cuando pongas a grabar la nueva macro, esa macro va a utilizar referencias relativas, lo que me va a permitir ejecutar la macro desde cualquier celda diferente a la que se utilizó durante la grabación. Bueno, pues ya lo tengo pulsado, grabar macro, lo voy a llamar meses del año relativas. Si utilicé control K para la macro anterior, en este caso control J, y aquí hay que señalar que si utilizas la misma tecla para diferentes macros, solamente ejecutará la última macro que hiciste, ¿no? Es decir, si yo utilizo control K para la anterior y para esta también, al pulsar control K solo ejecutará esta. ¿Dónde voy a guardar la macro? En el libro de macros personal. Aquí en descripción, bueno, pues voy a poner, por ejemplo, meses del año partiendo de cualquier celda, entre paréntesis, referencias relativas. Los que me seguís de otros cursos, pues sabéis que escribo fatal. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, pues le doy al botón de aceptar. Ya me está grabando nuevamente. Fijaros el botón de detener grabación. ¿Y ahora qué hacemos? Pues otra vez partiendo de A1, escribo enero, arrastramos hacia la derecha para utilizar la función autorrelleno. Selecciono una celda cualquiera para que me quite el rango, detener grabación. Y cerramos Excel por completo, a lo que nos hará las dos preguntas de rigor. Si deseo guardar los cambios en el libro no me interesa, la importante. Si quiero guardar los cambios realizados en el libro de macros personal, le damos al botón de guardar. Con lo cual ya tenemos dos, control K y control J. Pero esta de control J, esta segunda macro que hemos grabado, me va a permitir partir de cualquier celda. Es decir, si yo pulso control J, pues tengo aquí los meses del año. Pero ¿y si quiero escribirlos otra vez en la fila 10, algo que la macro anterior no me dejaba? Control J, pues ahora sí. Y si quiero partir de esta celda, control J. Y si me voy a otra hoja y pulso control J, control J, control J, pues como podéis observar, puedo ejecutar la macro tantas veces como se me antoje. Si me sitúo en la celda donde ya hay información y pulso control J, bueno, pues como podéis observar, no ocurre absolutamente nada. Ya no nos da ningún error. Y esto es gracias a que hemos grabado la macro como referencias relativas, lo cual permite ejecutar una macro desde cualquier celda activa. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues de momento queda muchísimo por hablar del tema de las macros, pero ya hemos visto cómo
grabar una macro, cómo poner a grabar la grabadora y qué son las referencias relativas de las macros. Dejamos para vídeos posteriores, pues, cómo guardar una macro, no en el libro de macros personal, sino en este libro, cómo asignar macros a botones y cómo hacer macros más complejas y un poco más prácticas. ¿De acuerdo? Así que os invito a la próxima entrega de este curso. Hasta entonces, que os vaya bien.